Senderos de aprendizaje y tecnología, explorando caminos para aprender, innovar y transformar. En este segundo episodio nos acompañan dos grandes investigadores de la Universidad de Guadalajara, la doctora María Elena Chan y el doctor Miguel Ángel Isaías Contreras. Les voy a platicar un poquito. María Elena Chan desde pequeña sintió la vocación hacia la educación y ya en la carrera de pedagogía se inclinó hacia el lado de la tecnología. En ese tiempo exploró algo que en ese momento era muy innovador, que era el cómputo educativo. Llega a la educación a distancia por el interés social y le tocó impulsar la investigación en ese campo desde la virtualidad. Así fue como que impulsó la creación del Instituto de Gestión del Conocimiento del Aprendizaje en Ambientes Virtuales. Entre sus líneas de investigación le interesa la transformación digital de los campos profesionales y ha coordinado proyectos nacionales e internacionales sobre megatendencias y futuro educativo. Y llega al tema de las competencias ciberculturales y específicamente el uso de la inteligencia artificial generativa como transversalidad en todas las profesiones. Además, es la encargada de formación y certificación docente de la UDG Plus y por ello le apasiona unir la visión sobre transformación digital con la mediación educativa y docente en la educación superior. Muchas gracias, María Elena. Y también nos acompaña Miguel Ángel Isaías Contreras. Él es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán y tiene como líneas de investigación la historia social y cultura de México en Jalisco durante los siglos XIX y XX, abarcando temas como la criminalidad, la justicia, la enfermedad y la transgresión. Es profesor de tiempo completo, adscrito al Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, donde imparte la asignatura de Metodología y Práctica de la Investigación a nivel licenciatura. También pertenece a los núcleos académicos de la Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje y la Maestría en Estudios sobre las Violencias de Género. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores número 1 de la CECITI. Es miembro fundador de la Red de Historiadores e Historiadoras del Delito de las Américas y de la Red Las Otras Historias, Marginalidad, Transgresión, Justicia y Control Social en México, así como de la Asociación de Historiadores de Jalisco, Carmen Castañeda García, de la cual es presidente. Actualmente es editor de la revista Pandum, Estudios Transdisciplinarios del Conflicto y la Cultura de Paz, y director del Centro de Investigaciones del Departamento de Ciencias Sociales Jurídicas, CUSEA. Es autor del libro Desocupados y Perniciosos, un estudio sobre la vagancia en Jalisco del siglo XIX, realizado en 2024. Pues les damos la bienvenida y comenzamos con este podcast. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de nuestro podcast Senderos del Aprendizaje y la Tecnología. Soy Marisol Luna y en este episodio tengo el honor de compartir este espacio de diálogo con mi querida amiga y colega, la doctora Sujei, y nuestros queridos invitados. Muchas gracias, Marisol. Pues es un gusto estar con todas y todos ustedes el día de hoy en este episodio, que tenemos invitados de lujo. Tenemos a la doctora María Elena Chan y al doctor Miguel Ángel Isaías. Bienvenidos, es un gusto que estén aquí con nosotros. Y bueno, el episodio del día de hoy queremos hablar de qué es el aprendizaje, sobre todo en este mundo que está, la tecnología puede o no puede estar ahí, o incluso puede ser una aliada, pero sobre todo ya no podemos decir la tecnología no es parte de nuestras vidas diarias. Entonces me gustaría que ustedes hablaran un poquito de ustedes, algo de lo que quieran contarnos. Doctora, por favor. Bueno, un gusto de estar aquí, un privilegio en Senderos del Aprendizaje y la Tecnología. Y bueno, contarles que yo llevo alrededor de más de 30 años en educación a distancia y me ha tocado como esta evolución, ¿no?, de la tecnología. Yo desde que estudié pedagogía llevé clase de computación, pero era lo más básico de lo básico. Llamábamos lenguaje BASIC justamente. Y ver cómo ha cambiado, a mí me parece apasionante. O sea, lo que creíamos en ese tiempo, yo no he cambiado como las creencias sobre el aprendizaje realmente, pero lo que sí hemos venido viendo es la evolución de las formas como se puede aprender, ¿no?, a través de la tecnología o con la tecnología. Se aprende desde que se nace y todo el tiempo está uno aprendiendo, nunca para de aprender. Pero si lo pensamos un poco como baches, yo diría que
siendo yo que el gran bache viene de, bueno, y el historiador me podrá corregir en esto también, ¿no? Pero yo creo que el gran bache tiene que ver con el modo como socialmente hemos dicho que se aprende, y cuando la escuela nace como tal, yo creo que hay muchos logros asociados a la escuela, por supuesto, y fue necesaria para que los estados-nación surgieran como tal. Libros de texto necesitamos, sí los necesitamos, son importantes, ¿no? Que podríamos mejorarse, que se deben de mejorar totalmente, pero no tener libros de texto podría ser un error más grande, ¿no? Y pues creo que esa parte de monopolizar el aprendizaje ha sido, pues, un control y lo vemos. Y entonces, pero ¿dónde queda el aprendizaje invisible, el aprendizaje cotidiano? Que pues ese creo que es el que nos lo llevamos, y el colaborativo, como lo mencionaba Mari. Entonces, pues aprender, entonces concluimos que hay que... Pues que de aprender no solamente se aprende en la escuela, yo creo, ¿no? O sea, aprendemos en cada momento, en cada interacción. En este momento nosotros estamos aprendiendo muchas cosas. Sí, en nuestro primer podcast. Y ese problema que creemos que solo lo que valida la escuela es lo que aprendemos. Y realmente creo que el aprendizaje es más allá que la escuela, ¿no? Y que ahora tenemos estos dispositivos tan pequeñitos como el teléfono celular, la tablet, donde podemos aprender lo que queramos. O sea, imagínense que en nuestros tiempos de adolescentes pudiéramos tener una aplicación para aprender inglés, idiomas, cocinar, no sé, cualquier cosa que se les ocurra, y ahora lo podemos hacer. Entonces, creo que la tecnología viene a potencializar lo que nosotros queramos, pues eso, ¿no? Dominar este mundo, bueno, hasta donde nos dejen. Exactamente. Pues gracias por estas pequeñas aportaciones y maravillosas aportaciones. Y entonces vamos a continuar con nuestra siguiente sección, que es escalar el sendero, donde aquí buscamos que nos hablen de tips de cómo superar estas dificultades. Ya dijimos, pues, los libros de texto, ya dijimos que el aprendizaje no se debe monopolizar, hablamos pues de la cuestión tecnológica, y pues comenzamos con el doctor. Adelante. Muy bien. Bueno, yo lo que veo como dificultades en el aprendizaje de lo que veo cotidianamente en clase con los alumnos, y en parte también en mi propia experiencia, ¿no? Es cuando, desde antes de pandemia y todo esto, que ya solíamos utilizar información que obteníamos de internet, pues había cierta sobreinformación a fuentes a textos, a libros, a artículos. Poco se conocía en las bases de datos, o bien buscábamos información usando simplemente buscadores. No había una disciplina o una técnica de investigación que nos llevara a obtener información confiable. Y creo que es algo que se mantiene en muchos estudiantes, ¿no? Ahora, esto combinado con el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Se obtiene información dejando mucha, a veces confiando demasiado en estas herramientas, ¿no? Hay que verlo así, son herramientas. Y una recomendación que yo hago a cada momento es ser críticos con la información que se tiene frente, ¿no? Críticos desde quién lo publica. Yo pienso que los jóvenes son más conscientes de dónde viene la información, ¿no? Son más conscientes de la autoría de estos recursos y en qué medida los pueden utilizar. Entonces, mi recomendación es acercarse más a fuentes de información confiables, que es algo que yo siempre recomiendo. Muchísimas gracias. Mari. Sí, bueno, yo creo que en esto de superar o tratar de superar los problemas, un poco aludiendo a lo que dijimos al principio, si el problema ha sido como esta forma de entender el aprendizaje escolar como un poco el cumplimiento, yo creo que tenemos un grave problema y que estamos en toda la posibilidad de cambiar en relación a cuáles son las tareas significativas, ¿no? Justo hoy con la inteligencia artificial me parece que el gran riesgo es que sigamos dejando tareas que se resuelven con buscadores, ¿no? O sea, el hecho de que la información sea la meta y no el conocimiento. O sea, yo creo que esa confusión, y totalmente de acuerdo con lo que planteaba el doctor Miguel, hay una cuestión ahí de fondo. ¿Cómo hacer ver
que en todo caso, ahora que vamos a estar muy mediados por la inteligencia artificial, desde los niveles más, de los más pequeños, digamos, los estudiantes más pequeños, pero particularmente en la media superior y en la superior, creo que tenemos que poner el foco en que no hay profesión que no vaya a estar mediada por la inteligencia artificial, todas las ocupaciones. Entonces lo que importa es cómo se va a usar en cada profesión. La tenemos que poner en las manos de los estudiantes. Y esto, curiosamente, tiene mucho que ver con lo que decía yo del siglo XIX, porque voy a señalar rápidamente a un pedagogo de principios del siglo pasado, Freinet, como muchos otros, pero él particularmente, él era sordomudo. Su gran dificultad era no poder dar clases convencionales, como en la época se estilaba, y todavía por desgracia, de que sea el profesor el que acapara la palabra, el que da la información, que ahora tendríamos el símil en, si yo dejo lecturas o videos, todo lo que sea solo información. Estaban muy preocupados como cómo usamos la tecnología para informar. Freinet tuvo que preocuparse de que él no podía exponer. Entonces lo que hizo fue que los estudiantes manejaran una prensa doméstica en ese tiempo y hacían sus periodiquitos con la información que podían recabar. Le tocó la Primera Guerra Mundial, entonces era información muy importante para las comunidades. A lo que voy es, si hoy ponemos la inteligencia artificial o cualquier medio, si hablamos de realidad aumentada, lo que ustedes quieran como tecnología, si la ponemos en las manos de los estudiantes, cambia todo, porque yo tendría que hablar en la clase a lo mejor 5 minutos y dejar 40 minutos para que trabajen y produzcan cosas con la herramienta que sea, ¿no? Particularmente con la inteligencia artificial. Entonces me parece que eso cambia todo, o sea, el hecho de que los estudiantes sean los que tengan que aprender produciendo. Y creo que eso es un tip relativamente sencillo, ¿no? Es cambiar el micrófono, ¿no? ¿Dónde ponemos el micrófono? Y muy interesante y muchas gracias. Creo que es un poco esto, ¿no? Si nos quedamos en información, pues la información no pasa de ser eso, datos que van a estar ahí, pero cómo hacer para apropiarnos, para convertir esa información realmente en conocimiento. Entonces me parece una muy buena estrategia esto de producir. Y si gusta pasamos a nuestra tercera sección que se llama... Bueno, yo quería hacer un cierre de que acabo de escuchar por la radio, donde decían que el CEO de Google decía, en 10 años vamos a estar en un problema muy grave de las fake news, ¿no? Y de la desinformación. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial cada día está creciendo más. Entonces, ¿qué tanto nuestros alumnos podemos lograr que tengan este pensamiento crítico, esta forma de analizar la información que decía el doctor, de decir, este es fuente confiable, cuando se van a enfrentar a un tiempo de donde la IA están inventando información falsa? Y todo surgió porque no sé si supieron que hubo un problema, que hubo unos chicos abogados que empezaron a generar documentos falsos donde se decía que en los bancos, un banco muy grande mexicano lo iban a investigar a Estados Unidos por lavado de dinero y era falso. Entonces se creó todo un problema en redes. Entonces creo que tenemos uno de los retos grandes y que muy bien lo describen ustedes. Tenemos que saber usarlo, pero creo que el pensamiento crítico también es importante. Pues sí, muchas gracias, que ya se dejó, porque luego... El pensamiento crítico y otras habilidades que tenemos que desarrollar, ¿no? No creernos todo lo que está ahí, todo lo que se ve en las pantallas. Creo que hay varias cosas. Y bueno, ahí está nuestro tercer sección, que es cómo caminar nuestro propio sendero. En estas cuestiones de aprendizaje, si bien hay un aprendizaje colectivo, social, pues siempre todos tenemos un propio proceso, ¿no? Que luego queremos estar como con los otros, ¿no? Si el otro va mal, ¿yo por qué no? Entonces yo voy mal porque no he logrado llegar, pero todos tenemos un proceso, un momento, una forma. Entonces, pensando en nuestros propios senderos, aquí quisiéramos que nos contaran un poco de cuáles pueden ser esas estrategias, qué les ha servido a ustedes como profesionistas, cuál ha sido su proceso, cómo hacen ustedes en su propio. Creo que cuando vemos gente exitosa como ustedes, que han logrado muchas cosas y sabemos cómo lo han hecho, también para nosotros puede ser un ejemplo para nuestra audiencia de esos tips de qué podemos hacer. Nos comparten, no sé quién quiera iniciar, doctora. Bueno, yo creo que el aprendizaje es pasión. O sea, yo no sé dónde lo escuché, francamente no podría citar la fuente, como de que la teoría de la genialidad tiene que ver con disciplina.
O sea, cuando a uno le gusta hacer o quiere aprender a hacer algo, lo que requiere es, pues eso, practicar, ¿no? Practicar porque por mucho que uno pueda traer talento, digamos, desde la cuna, es muy relativo, todo se aprende por ejercicio, ¿no? Luego hacerse como de toda la información necesaria, reconocer la válida, la no válida, etcétera, se requiere de información para desarrollar algo. Y la tercera o el tercer ingrediente de la genialidad es la pasión, ¿no? O sea, un gusto por encima de o sea, que uno siente, ¿no? Uno intuye cuando algo le apasiona. Y seguir esa pasión es muy importante, ¿no? O sea, yo creo que se los decimos a los estudiantes todo el tiempo, por eso el aprendizaje por proyectos es tan importante. Y un aprendizaje por proyectos, yo por ejemplo veo ahora que sí hay un esfuerzo, y lo quiero decir como parte de esto de la pasión. Creo que los libros de texto de la nueva escuela mexicana lo posibilita. ¿Por qué? Porque son como una revista interesante, ¿cómo se llama la revista? Sí, ¿no? Interesante. Muy interesante. Muy interesante. Perdón. ¿Por qué? Porque tú la abres y no hay un orden, no hay una secuencia. Cada capítulo, cada lección tiene en sí la posibilidad de que la entiendas desde múltiples dimensiones. Pueden tener lo matemático por ahí, lo lingüístico, lo cultural, lo histórico. Entonces, a mí me parece que son un ejemplo del modo como uno podría entrar de manera muy abierta, como lo es el internet, como lo es cuando uno entra a querer saber y busca y dice esto me llamó la atención. Y esa es la posibilidad. ¿Cuál es el riesgo? Que el docente quiera meterlo, o los padres de familia o quien sea, en el cartabón del orden y la secuencia, porque entonces ya le vas a decir al estudiante qué te debería interesar. Hoy te debería interesar ver Egipto. O sea, ¿por qué? Pues porque hoy te debería interesar. En realidad, si tú le dijeras a los estudiantes en una mesa de trabajo, a ver, escojan qué les interesa y con qué quieren trabajar hoy, se puede hacer, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí es buena parte de, si lo vemos así, les recomendaría seguir busquen en YouTube, quien quiera y se interese en estos temas. A mí mi hija me dio una gran lección hace muchos años y me dijo, mamá, ve este video y se llama ¿Estás haciendo lo que te apasiona? Y es un video comercial de los millennials, ¿no? O sea, salió hace, yo creo que como 15 años tal vez. Y en ese video se mostraba la diferencia entre los que tenemos ahora más de 60, los que tienen 40 y los millennials, ¿no? Que ya tienen 30 y tantos, en cómo aprendían y por qué ahora es más importante la pasión y seguir la pasión, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. O sea, como que el aprendizaje empieza en el interés, ¿no? En la motivación. No hay manera de forzar. Excelente. Y tal vez así, bueno, yo quisiera decir que yo siempre le pregunto a mis estudiantes, ¿tomaron un curso para usar redes sociales? ¿Tomaron un curso para usar su celular? ¿Tomaron un curso para hacer videos TikTok? Pues nadie toma cursos, nadie va a la escuela y sin embargo aprendemos porque queremos, porque nos gusta, porque nos apasiona y porque queremos hacerlo, ¿no? Sí, bueno, ahora sí que mi sendero lo he tratado de enriquecer y yo creo que uno hubiese deseado con un aprendizaje que lleva su tiempo y con calma, ¿no? Pero la pandemia creo que a todos nos volcó a entrarle a esta nueva modalidad de educación o escuela híbrida, ¿no? Aula híbrida. Y yo pensaba que con manejar correo electrónico y digitalizar lecturas iba ya a estar del otro lado, ¿no? Como era yo, que tradicionalmente lo hacía. Y con la pandemia, pues no, a usar plataformas, a usar Classroom y usarlo bien, porque luego el Classroom es un repositorio y no tiene que ser un repositorio, es el aula como tal, ¿no? Entonces ha sido muy vertiginoso, pero yo lo he percibido también con mucho aprendizaje, ¿no? Y ha sido muy acelerado, pero también muy, muy enriquecedor, todo lo que hemos, pues desde mi academia, ¿no? Estas actualizaciones, estos cursos de actualización que estamos tomando los profesores, que nos ayudan bastante, ¿no? A tal grado que ya tenemos nuestra plataforma funcionando y cada profesor tiene la posibilidad de adecuar contenidos, ¿no? Pero es un ejemplo, pues, de cómo yo en mi vida cotidiana como docente he incorporado estos saberes y los he aplicado a mi docencia, y a su vez he incorporado técnicas de investigación que pues deseo compartir con mis alumnos y bueno, ofrecerlas como lo que hay,
incluso hasta la inteligencia artificial que ya nos puede, más allá de los chats, o sea, hay inteligencia artificial que realmente tiene ya un enfoque académico y creo que es interesante, importante conocerla y bueno, mientras yo también la conozco, también la comparto con mis alumnos, ¿no? O sea, es tan rápido todo esto que no puedo explorar lo suficiente esos recursos y decirles, así está. Más bien, es esto y vayamos descubriendo cómo nos ayuda, ¿no? Cómo nos apoya. Excelente. Yo aquí voy a hacer un comercial hablando de los LMS o de las plataformas, que en nuestros siguientes episodios vamos a hablar de Classroom contra Moodle. A ver quién gana, porque unos somos Moodle lovers y otros Classroom. Entonces, en otros episodios, si nos siguen escuchando, vamos a hablar y discutir de estos temas. Y pues muchísimas gracias. ¿Y qué les parece si vamos con nuestra sección de abrir senderos? En esta sección, pues lo que buscamos es compartir una innovación. O sea, hablaba el doctor de aplicaciones, a lo mejor decirles qué aplicación que conoces que digas, esta sería buenísima para docentes, esta la deberían de saber utilizar los profesores dentro del aula, nos puede ser un aliado, una innovación, o a lo mejor también un video, un recurso, un podcast, nuestros podcasts. Bueno, yo de los recursos que usualmente recomiendo de entrada son las bases de datos de información científica. Para mí siempre van a ser las, pues que nos van a llevar a recursos que pasaron por un proceso de revisión, doble ciego y todo esto que pues, se nos imponen a los académicos cuando estamos en evaluación. Y pues pienso que ese es el mejor camino. Ahora ya hay bases de datos apoyados con IA y que pueden pues, hacer todo esto mucho más versátil y mucho más ágil, ¿no? Son recursos. Yo soy de las personas que soy más tímido en su uso, ¿no? Soy como primero dudo y luego ya me voy, recuerdo que lo voy tocando. Precavido. Hace un precavido, ¿no? Y yo luego ya, entro y lo uso un poco de manera más abierta, ¿no? Pero hay uno que se llama Cloud AI, que nos ayuda a generar, artefactos, como le llaman, y pueden ser desde un pequeño cuestionario, un ejercicio gamificado, creo que se puede funcionar muy bien. Hay uno que se llama Magic School, también para la planificación de clases. Notebook LM todavía no lo conozco, o sea, estamos con eso. Sé que está allí, sé que es súper potencial en cuanto a las posibilidades que tiene. Pero son de los recursos, primero que nada, las bases de datos, como SciSpace, para mí es de los que me ha dado más satisfacciones. Y por ejemplos que yo puedo dar. Muchísimas gracias. Sí, Mari. Bueno, yo creo que en general, yo diría que empezaran a explorar inteligencias artificiales en general. A mí en esto de la investigación me gusta mucho Research Rabbit. Esta me encanta, o sea, para generar estados de alerta, por ejemplo, es buenísimo, porque no solo da el recurso y la referencia exacta, sino además arma las redes, ¿no? O sea, uno ve quién fue influyente en quién, entonces uno identifica esas cosas y son muy útiles, ¿no? Eso como hablando más de pues tal vez quienes están interesados en hacer investigación en cualquier campo. Pero yo creo que también Gemini, para quienes aman Classroom, y ya se verá en el debate posterior, los profesores le pueden sacar muchísimo provecho. Justo en la UDG están dando ahora los talleres de formación de formadores para usar esta inteligencia, ¿no? Gemini en particular. Bueno, ahí está el comercial también de UDG Plus, pero nosotros estamos también apoyando toda esa iniciativa, como para que se puedan no solo generar recursos, sino ponerlo en manos de los estudiantes. Yo insisto mucho en eso, ¿no? Sí. Por ahí, perdón que me autopromueva, pero hay un artículo que escribí que se llama Sumando Inteligencias, si lo buscan en internet, se publicó en la Universidad de La Plata, a finales de 24, pero trae un modelito para uso de inteligencia artificial con los estudiantes. O sea, siento que eso hace falta, o sea, como una didáctica de la inteligencia artificial, como para trabajar desarrollo cognitivo. Excelente, maravillosa recomendación. Pues ya estamos casi en lo último, ¿no? Bueno, no, pues yo agradecerles que hayan aceptado esta invitación, que nos hayan compartido todo. Sé que pues el tiempo y la charla con ustedes sería para todo el día, pero bueno, no podemos estar aquí todo el día, también ustedes tienen ocupaciones.
Yo me quedaría con dos cosas. La primera es que, bueno, la escuela sigue con esta visión de que el aprendizaje está fundado como en el castigo, ¿no? Y en el miedo. O sea, si no aprendes, pues repruebas. Si no llegas temprano, pues no entras. O sea, siempre es como el castigo y el miedo, ¿no? Y que, bueno, yo quisiera decirlo aquí, el aprendizaje debe ser, como ya bien lo dijeron, disfrutar, apasionarte, algo que realmente tú quieras hacer y cuando tú quieres puedes aprenderlo. En mis asesorías de tesis yo siempre les digo a los estudiantes, un proyecto que a ti te apasione, que tú digas, voy a comer mi tesis, voy a bañarme con mi tesis, voy a dormir con mi tesis porque me apasiona, porque quiero descubrir. Si es algo que te imponen, lo vas a hacer a fuerzas y va a quedar muy mal. Entonces, aprender es disfrutar, ¿no? Entonces, que yo me quedaría con eso. Y con otra cosa que es, nosotros como docentes aprendemos enseñando y enseñamos aprendiendo. No sé dónde escuché yo alguna vez eso, pero realmente es genuino. Y ahora con la tecnología que avanza, con mayor razón estamos aprendiendo y a la vez estamos enseñando y estamos aprendiendo también de nuestros estudiantes. Entonces creo que el acompañamiento en el uso de la IA va a ser muy importante porque no lo sabemos todo, pero sí podemos acompañar a los estudiantes para hacer un uso más responsable de estas herramientas. Muchas gracias y bueno, te dejo la voz Marisol para el cierre. Muy bien, y bueno, pues este episodio buscamos hablar esto del aprendizaje en estas nuevas tendencias y dar un poquito de tips, que les agradecemos mucho el compartir este diálogo. Muchas gracias, espero que nos sigan en nuestro podcast y pues llegamos al final de este episodio de Senderos del Aprendizaje y Tecnología y espero que a nuestra audiencia le gusten estas herramientas, estos valiosos consejos y entre a la discusión y les dé más curiosidad por aprender más acerca de lo que pasa en tecnologías, aprendizaje y esta mezcla, ¿no? Y en una época de inteligencia artificial. Pues muchísimas gracias y terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Dado.